Hola, buen día. Continuamos en este videocurso de base de datos en SQL Server 2014. En este video vamos a ver la función agregado ABG de promedio. Función ABG es una función que devuelve el promedio de los valores de un determinado grupo. Consideremos que dicha columna debe ser numérica. Debajo vemos la sintaxis ABG y entre paréntesis puede ir o la columna o el nombre del campo de la tabla o la expresión. Cuando hablamos de columna, recordemos que especificamos el nombre de la columna de la tabla para poder obtener su promedio. Y cuando es una expresión, representa una función SQL o un juego de operadores aritméticos. Pero no se permiten las funciones de agregado ni tampoco subconsultas. Para entender mejor, vamos a ver un ejemplo. Implementar un script que permita mostrar el precio promedio de las tarifas asignadas a los diferentes vuelos. ¿Qué función vamos a utilizar? ABG y en la tabla justamente tarifa, con la columna precio en este caso. Nos ubicamos ya en nuestro programa Microsoft SQL Server Management Studio. Vamos a obtener el promedio de las tarifas de los diferentes vuelos. ¿Qué hacemos primero? Seleccionamos y utilizamos la función ABG. Y entre paréntesis voy a especificar la columna o el nombre del campo de la tabla. En este caso va a ser la columna precio. Vamos a ponerle un alias a este resultado obtenido. Le vamos a poner promedio tarifa. ¿De qué tabla voy a obtener el promedio de mi campo precio? Pues de mi tabla, en este caso tarifa. Si ejecutamos hasta ahí vamos a tener el precio promedio de todas las tarifas. Seleccionamos, ejecutamos y vemos que el precio promedio de las tarifas es $875. Continuamos con nuestro ejemplo número 2, que es implementar un script que permita mostrar el monto promedio de pagos, pero ahora sí agrupado por países. ¿Qué función? Función ABG. ¿Con qué tabla vamos a trabajar? Nuevamente con la tabla país, pasajero y pago. Como lo que queremos es obtener el precio promedio de los pagos por cada país, necesariamente tenemos que utilizar las tres tablas: pasajero que se une con país y pasajero que se une con pago. Iniciamos entonces con nuestra cláusula select y después de mi tabla país, cuyo prefijo pay vamos a utilizar, obtengo el nombre y le voy a poner un alias. En este caso vamos a ponerle el alias país y después ya viene la función ABG para obtener el pago promedio. De mi tabla pago voy a obtener el promedio, pero del campo monto, en este caso pag.monto. Y le vamos a poner también un alias que va a ser promedio de pagos. ¿Con qué tabla vamos a trabajar? From, con la tabla pago, que en este caso el prefijo es pag. Y voy a unir esta tabla pago, cuyo prefijo es pag, con mi tabla pasajero. Inner join con mi tabla pasajero, cuyo prefijo que voy a utilizar va a ser el pas. Si vemos ahora mismo en nuestro diagrama relacional, la tabla pago, el campo foráneo ID pasajero hace referencia ¿a quién? Al ID pasajero de mi tabla pasajero. Entonces unimos mediante esa columna de mi tabla pas, pasajero, el ID pasajero debe ser igual a mi tabla pag, el ID pasajero. A esa unión que ya tenemos vamos a adicionarle ¿quién? Nuestra tabla país. Como vemos ahora mismo, nuestra tabla país con pasajero. El campo ID país, que es una clave foránea, hace referencia al campo ID país, que es una llave primaria en la tabla país. Regresamos nuevamente, adicionamos un inner join con mi tabla país, cuyo prefijo es pay. ¿De qué manera unimos? En mi tabla pasajero, cuyo prefijo es pas, el ID país debe ser igual a mi tabla país, el ID país también. Si ejecutamos hasta ahí nos va a salir un error. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un agrupamiento por los países para obtener el pago promedio por cada país. Entonces hacemos el agrupamiento, hacemos un group by. ¿Por qué campo? Por el campo nombre de la tabla país. Seleccionamos hasta ahí toda nuestra consulta, ejecutamos con F5 y vemos que del país Bolivia el promedio de pagos es 700, del país Perú el promedio de pagos es 145. Gracias por seguir este curso de base de datos en SQL Server 2014. No se olviden de visitar nuestro blog www.incanatoit.com. Que tengan buen día, les saludo Juan Carlos Arcila Díaz.